Pues, hermanos, buenos días. ¿Cómo están? Pues Dios les bendiga, pues bienvenidos. A las personas que nos visitan, bienvenidas. Personas que no conozco, que no tengo el placer de conocerlos, pues bienvenidos. Y pues el resto de mis hermanos también, bienvenidos. Pues gracias a Dios que tenemos un propósito al estar aquí, de alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios y por supuesto compartir la palabra y tener un entendimiento claro de lo que Dios nos enseña cada domingo. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a poner este tiempo, hermanos del Señor, que el Señor pueda bendecirnos con una enseñanza más. Padre Santo, bendecimos esta mañana, apartamos y santificamos este tiempo, Señor, para que nos des entendimiento. Gracias, Señor, de lo que es tu palabra en nuestra vida, palabra revelada, palabra espiritual. Danos entendimiento, Señor, por favor. Te bendecimos y damos gracias, y a mí dame las palabras correctas y precisas para compartirlas, Señor. Ayúdame, Señor, a dar tu mensaje, Padre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Pues Dios te bendiga, hermano, nuevamente, pues bienvenido, buenos días. Pues fíjate bien, vamos a compartir esta palabra, esta predicación. De hecho, es una predicación para 2 domingos, pero te voy a dar solamente la primera parte, porque es muy importante entender este mensaje, pero no te lo puedo dar todo hoy, si es que te voy a dar la primera parte, porque esta predicación es la voluntad de Dios. ¿Qué significa la voluntad de Dios? Que tenemos que, cuando te dé este mensaje, hermano, analízalo, interiorízalo, porque a veces hablamos de la voluntad de Dios en cualquier contexto de nuestra vida, o de la sociedad, o de nuestra familia, pero creo que lo aplicamos mal. Aplicamos mal este concepto o esta palabra cuando nos referimos a la voluntad de Dios, y tú lo dices con cierta regularidad, ¿sí o no? Pasa algo, es que es la voluntad de Dios, ¿no? Pasa algo malo, pues Ernesto, voluntad de Dios, ¿no? Pasa algo bueno, voluntad de Dios, gracias a Dios. Te voy a explicar con cierto detalle qué significa la voluntad de Dios, ¿sale? Cuando a lo mejor sí corresponde decir es voluntad de Dios, y cuando no corresponde, ¿qué es la voluntad de Dios? Y para eso tenemos que tener un discernimiento espiritual de esto que te estoy mencionando, ¿sale? Entonces vamos a partir de la definición. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la facultad de decidir y ordenar la conducta. Yo decido, ¿sí?, y ordeno la conducta. O otra definición es el libre albedrío, o la libre determinación, o bien la disposición o precepto o mandato de alguien, ¿sí? Por ejemplo, está el testamento. Cuando una persona muere, deja en un testamento plasmado, ¿qué? Su voluntad. Y esa voluntad, hermano, es irrevocable, no se puede cambiar, porque fue el designio, el deseo, el propósito de esa persona. Por eso a la Biblia le decimos Antiguo y Nuevo, ¿qué? Porque ahí está plasmado, ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Ves? Por eso la palabra es muy importante en la Biblia, porque ahí está plasmada la voluntad de Dios. Por eso no podemos hablar ligeramente de que cualquier circunstancia, contexto, cualquier eventualidad, decimos voluntad de Dios. Que ahorita te lo voy a explicar y lo vamos a entender juntos, porque tiene mucha profundidad este mensaje o esta enseñanza, ¿sí? Por eso la voluntad de Dios es irrevocable, no se puede cambiar, es vigente, y es la forma en que tú y yo o cualquier persona conoce a Dios. No hay otra manera, hermano.
porque la voluntad de Dios así fue plasmada en su palabra. ¿Amén? Ya se oye más interesante esto, ¿no? O sea, quiere decir que no es como tú quieres, o como las personas quieren creer, o como un científico piensa que debe de ser. No. Es como la palabra de Dios lo ha determinado, porque esa es su voluntad. Es irrevocable, no cambia, es para siempre y está vigente. Amén. De tal manera, hermano, surgen varias preguntas de aquí. ¿Cómo puedo saber si lo que estoy haciendo es conforme a la voluntad de Dios? O bien, si lo que he hecho hasta ahora, en toda mi vida, o mi vida de creyente, se alinea a la voluntad de Dios. Son preguntas que tenemos que hacernos, ¿sí? Y esto lo podemos extender a nuestra propia vida, a nuestra familia, a la iglesia o a nuestra nación. ¿Sí? Es muy interesante que lo razonemos de esta manera y que nos preguntemos si hasta ahora lo que hemos logrado, lo que hemos hecho, o el contexto que estamos viviendo es por voluntad de Dios. Y ahorita vamos a resolver esas preguntas. Entonces, la voluntad de Dios, hermano, la vamos a dividir en tres. Bueno, dividirla desde el punto de vista de enseñanza. No es que sean tres voluntades, es una voluntad, pero la vamos a partir en tres para poder entenderla mejor, ¿sí? Entonces está la voluntad soberana o decretativa de Dios. Ese es un tipo de voluntad, ¿sí? La voluntad soberana o decretativa de Dios es lo que Dios ha decidido hacer por su poder, por su autoridad, pero que no necesariamente, hermano, tiene que ser revelada al hombre. Porque Dios puede, porque Dios quiere, tiene la autoridad para hacerlo, Dios lo hace. Pero no tiene por qué ser revelada al hombre. ¿Por qué? Porque Él así lo dispuso. O sea, ahí no nos tenemos que quebrar la cabeza del por qué. A lo mejor nunca vamos a encontrar la respuesta, pues porque la voluntad de Dios así es. Es una voluntad decretativa o una voluntad soberana. A veces me dicen mis hijos, ¿y por qué tú sí? Pues porque puedo, porque quiero y porque yo soy papá. O sea, no tengo por qué darles explicaciones, ¿o sí? ¿Hermana tiene que dar explicaciones? ¿No? Porque puedes, porque quieres y se acabó. O sea, no tienes que dar explicación. Pues con Dios es igual, ¿sí? La voluntad decretada de Dios, soberana de Dios, es porque Él puede, tiene el poder, la autoridad, no tiene necesariamente que ser revelada. Vamos a Génesis 1, hermano, y vamos a ver que la voluntad de Dios trasciende lo creado. La voluntad de Dios, hermano, trasciende lo creado. Pero Él determinó que fuera de esa manera porque tiene poder y autoridad para hacerlo. Entonces vamos a leer Génesis 1. Estos ya los leí, estos versículos, nada más los quiero contextualizar y puntualizar para lo que te estoy mencionando. Génesis 1, vamos a leer del 3 al 5, puntualizando en lo que te estoy diciendo. Versículo 1, perdón. Dice, en el principio, ¿qué hizo Dios? Creó. Un Dios que crea las cosas, ¿por qué? Por su voluntad. Porque puede y tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Entonces ya desde el versículo 1 estamos viendo la voluntad de Dios manifiesta, pero por encima, hermano, de todo lo que tú y yo creemos conocer. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo, vamos hasta el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Sí? Nos vamos a ir saltando algunos versículos, de 3 al 5. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día,
Y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Nos saltamos hasta el versículo 9, perdón. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Nos vamos hasta el versículo 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él y sobre la tierra, y fue así. Nos saltamos versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirva de señales para las estaciones, para días y para años. El versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Nos saltamos hasta el 20. Dijo Dios: produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Nos vamos hasta el 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. El versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fíjate bien, hermano. Esto es la creación de Dios, ¿sí? Una creación determinada por su voluntad, por su poder y por su autoridad. Amén. Por eso la voluntad de Dios rebasa estas cosas. O sea, antes de la creación de todo lo que conocemos o creemos conocer, la voluntad de Dios ya existía, ¿sí? Y por eso dice el versículo 1, en el principio creó Dios. Su voluntad manifiesta en la creación, hermano. Y esto es bien interesante, ¿sí? A mí me gusta mucho la astronomía. Me gusta mucho mirar las estrellas, los planetas, las nebulosas. Pues sí, con un telescopio, ¿no? Y sí, me compré mi telescopio porque me gusta mucho, me fascina ver el cielo, ¿sí? La luna. Pues porque ahí ves la creación, la inmensidad o parte de la creación de Dios a un nivel muy chiquitito, ¿no? De lo que puedan ver nuestros ojos, quizá, ¿sí? Y ya hay un libro que escribió un astrofísico, un español, y él escribió un libro para que la gente común, como tú y yo, entendiera un poquito todo esto de la creación. Y este libro intenta explicar la partícula de Dios o el bosón de Higgs, no sé si lo has escuchado. Pero para poder explicar la creación, pues tiene que pasar por toda la historia y el contexto histórico. Habla de Newton, habla de Einstein y habla de todos los científicos que han aportado algo a la ciencia. Y en el año de 1900 se crea una nueva rama de la física, que es la física cuántica. ¿Sí? Bueno. Y en la física cuántica dicen que está todo de patas para arriba, porque las leyes de la física que conocemos no se aplican a la física cuántica. Por eso es una nueva rama. No me estoy saliendo de lugar, nada más para explicarte lo maravilloso que es Dios, ¿sí? Y llega un hombre, un científico en el año de 1960, Higgs, para poder explicar la materia, lo creado, ¿sí?
Porque esa era la incógnita para los científicos, ¿sí? ¿Cómo es que se formó la creación? ¿De dónde vienen las estrellas, los planetas, una manzana? ¿Sí? Esa era una pregunta, una interrogante para ellos. Y nosotros conocemos que hay una ley que dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Bueno, en la física cuántica esa ley no sirve. Y ya encontraron y descubrieron, y casi se vuelven locos, porque descubrieron que sí se puede crear materia de la nada. ¿Cómo que se puede crear materia de la nada? Muy interesante ese libro. Y aquí llegamos al bosón de Higgs, ¿sí? Esta teoría que dijo este hombre. Bueno, ya se tenía desde antes, ¿no? Se estaban rompiendo la cabeza de cómo se creó la materia. Bueno, el universo y por supuesto la materia. Y el bosón de Higgs es una teoría que se inició en 1960. Habla del campo de Higgs, o sea, de pura energía, de partículas, pero las partículas no son materia. Y ellos decían, ¿cómo se creó la materia? ¿Cómo se creó? ¿Cómo es que de la nada o de energía, ese es el campo de Higgs, donde hay energía, pero no hay nada, ¿de dónde viene esa energía? Y pues ahí estaba ese punto, ¿no? Y dijeron, no, es que de esta energía tiene que salir la masa. Y por eso crearon el acelerador de hadrones, ahí en Europa, que abarca 3 países, creo que son 27 kilómetros de una cosa que da vueltas, aceleran partículas para buscar esto. Y no fue hasta el año 2012, hermano. 2012 apenas, ya habíamos nacido, o sea, hace poquito. Bueno, se descubrió, se dieron cuenta que lo que dijo este hombre en 1960 fue verdad. Que la materia se crea, ¿sí? Se crea la masa y se descubrió el bosón de Higgs. Bueno, eso es la ciencia, hermano. ¿Qué dice la palabra en Hebreos 11:3? Hebreos 11:3. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Por fe entendemos que los siglos fueron restaurados con un dicho de Dios, para que las cosas que no se están viendo lleguen a ser visibles. De las cosas que no existían, por la fe y por la palabra de Dios, las cosas fueron creadas. Lo que a los científicos les ha partido la cabeza todo el tiempo, pues la palabra de Dios en Hebreos dice 3, que donde no había nada, por la palabra de Dios, ¿qué? Fue hecho. Y Colosenses 1:16, fíjate qué hermosa palabra, hermano, ¿eh? Colosenses 1:16 dice, porque en Él, se está hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, las cosas que hay en la tierra, ¿sí? Las cosas visibles e invisibles, tronos, principados, todos por Él y para Él. La palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento confirma por fe lo que Dios dijo en Génesis 1, ¿sí? Que la creación de todo lo que vemos y todo lo que existe, de las cosas visibles e invisibles, fueron creadas por la voluntad de Dios. El hombre apenas está asomando, científicamente están comprobando que lo que dice la palabra, pues es verdad. O sea, qué increíble, por eso. Y están hablando solamente de la masa de partículas. O sea, la masa que tiene un protón o que tiene el neutrón. O sea, cosa que es. O sea, no explica la creación del todo. Habla solamente de cómo una partícula adquiere masa.
O sea, estamos a años, miles de años de distancia para entenderlo. Y creo que el hombre nunca lo va a entender. Porque esa es la voluntad soberana o decretativa de Dios. Lo que Dios dispuso, ¿sí? Cómo iba a ser. Y al menos la palabra de Dios lo revela, pero por fe. ¿Sí? Amén, hermano. Bien interesante esto, ¿eh? Eso es para poder entender, hermano, la voluntad de Dios. ¿Sí? Hay otra voluntad, hermano, que es la voluntad permisiva. La voluntad permisiva de Dios es la voluntad soberana, por supuesto, pero es lo que Dios permite. Cuando Dios permite que sucedan cosas, incluso cosas que a Dios no le agradan, mas sin embargo suceden. Por eso se llama voluntad permisiva. Cosas que Dios sabe que a lo mejor va a traer sufrimiento, o cosas que no son agradables, mas sin embargo Dios las permite con un propósito. Ejemplo, pues está José el soñador, ¿vale? Donde sus hermanos lo vendieron, ¿sí? Lo separaron de la familia, y todo lo que sabemos que ya pasó este hombre, ¿sí? Fue llevado a la cárcel. Bueno, pues estuvo con Potifar, su esposa lo acusó, lo llevaron a la cárcel. Bueno, pasó cosas muy terribles José. Pero al final el propósito permisivo de Dios es que José iba a ser el segundo de Faraón. Y por ser el segundo de Faraón, cuando llegó esta hambruna en la tierra, porque él pudo discernir el sueño del Faraón, es que el pueblo de Israel pudo salvarse. Esa es la voluntad permisiva, hermano. O sea, Dios permite que sucedan ciertas circunstancias, incluso en las cuales Dios no podría estar de acuerdo, porque traen sufrimiento o dolor, pero al final va a cumplir un propósito. Amén. Esa es la voluntad permisiva. Dios permite que pase con un propósito. Otro ejemplo de la Biblia que todos conocemos, pues es Job. ¿Sí? Este hombre fiel a Dios, que amaba a Dios, que manifestaba su corazón hacia Dios, y Dios le permitió a Satanás, ¿sí?, que fuera contra sus bienes, su casa, sus animales, contra sus hijos. ¿Sí? Dios lo permitió, con un propósito mayor. ¿Vale? Eso lo vemos con mucha claridad, hermano. ¿Sale? La voluntad permisiva de Dios, y la tenemos que entender como es, porque no todas las cosas malas que suceden es porque Dios quiere que sucedan. ¿Sí? Y nuestro mayor ejemplo, hermano, está en Jesucristo. Vamos a leer Lucas 22, por favor. Lucas 22, versículo que hemos leído mucho. Lucas 22, del 41 al 44. Aquí está hablando Jesús, dice la palabra. Y él se apartó de ellos, está hablando de Jesús, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Eso es nuestro mejor ejemplo, hermano, de la voluntad permisiva de Dios. ¿Por qué Dios tenía que permitir que Jesucristo, su Hijo, tuviera que sufrir, morir, ser crucificado? ¿Sí? ¿Por qué tenía que ser de esa manera?
porque era la única manera en la que el hombre podía obtener salvación. Voluntad permisiva, hermano. ¿Tú crees que Dios quería entregar a su hijo? No. ¿Tú crees que Dios quería que su hijo sufriera lo que sufrió? No. Mas, sin embargo, en la voluntad soberana de Dios, Él permitió el sufrimiento de su hijo para que el hombre obtuviera salvación. Voluntad permisiva, hermano. ¿Sí? Y aquí ya te vas dando cuenta que no todo lo que pasa en tu vida es porque Dios quiere que pase. Ejemplo, ¿sí? Hubo una hermana, aquí en esta hermana, a mi hermana le faltó un poquito de sabiduría. Ella dijo, Dios no quiere que esté enferma, porque ella era diabética. Bueno, es diabética. Y yo decreto salud en mi vida, porque Dios no es así. Yo tengo un Dios de salud, un Dios poderoso, bla, 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 bla. Bueno, no dijo eso, ¿no? Para que le ponga la palabra que tú quieras. Y por su voluntad de mi hermana, dejó de tomar su medicamento. Porque tengo un Dios poderoso. No, a las 3 semanas mi hermana fue a caer al hospital, toda descompensada, casi cae en terapia intensiva y tardó como 2 meses en recuperarse. ¿Sí te das cuenta, hermano? O sea, cómo por no entender la voluntad de Dios o confundir la voluntad de Dios, a veces nosotros hacemos cosas y tomamos decisiones que definitivamente no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Hubo otro hermano que dijo, pues yo tengo un Dios que es todopoderoso, un Dios que es dueño de la plata y el oro, y yo quiero que Dios me dé una casa. Porque ese es Dios. Y Dios me va a dar una casa. ¿Y qué crees, hermano? Pues Dios no le dio nada. Y se salió de la iglesia. Se fue. Pues porque Dios no le dio lo que él quiso. Si te das cuenta, como hay cosas, hermano, hay cosas que suceden en nuestra vida, personal, familiar, social, ¿sí? Que suceden no porque Dios quiera que sucedan, ni tampoco porque Dios lo permita, como los ejemplos que te estoy dando, sino que suceden por nuestras malas decisiones y porque es nuestra voluntad. Eso te lo voy a explicar en otra predicación. Sí. Porque si las cosas pasan, no es porque Dios quiera que pasen, sino más bien pasan pues por tus malas decisiones y porque fue tu voluntad. No fue voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso abusamos de esa palabra, hermano. Abusamos de decir, es que eso te pasó, Eli, porque es voluntad de Dios, hija. Acepta su voluntad para tu vida. ¿Y qué dices tú? Sí, tío. Ay, sí. No sabemos, hermano. No sabemos. ¿Sí? Por eso abusamos de este término. Hablamos muy ligeramente porque la voluntad permisiva de Dios solamente es cuando Dios permite algo pero con un propósito. ¿Sí? Dios permite algo pero por un propósito mayor. Puede permitir enfermedad, puede permitir sufrimiento como nuestro Señor Jesucristo. Pero al final el propósito de ese sufrimiento va a ser algo mayor, algo benéfico. ¿Sí? Por eso es muy interesante esto de la voluntad de Dios, hermano. O sea, no es poca cosa cuando hablamos de esto. O puede ser que en tu matrimonio no te vaya bien, las cosas estén mal. ¿Sí?
¿Y qué es lo que decimos? Pues es que es voluntad de Dios. No. O los matrimonios se separan. Pues que era su voluntad de Dios, que no, ese hombre no era para ti. Ay, sí. Esa mujer no era para ti. No, hermano. No, porque la voluntad de Dios es que los matrimonios no se separen. ¿Pero por qué se separan? Pues por lo que el hombre decide. Por cualquier circunstancia, por cualquier circunstancia. O sea, y la voluntad de Dios, hermano, no tiene nada que ver. Nada que ver, ¿sí? Y por eso debemos de ser muy claros, muy precisos, a qué le decimos, esto es voluntad de Dios, y cuál cosa no tiene nada que ver con las cosas que estamos viviendo, de que son decisiones personales, y estamos viviendo las consecuencias, buenas o malas, de nuestras decisiones, ¿sí? Es muy interesante esto cuando ya lo vemos a la luz de la palabra o en un discernimiento personal con Dios. Amén. Entonces, hermano, la voluntad permisiva de Dios, no la pierdas de vista, ¿sí? Y la voluntad permisiva de Dios, ¿sí? Después viene la voluntad revelada de Dios. Voluntad revelada. Es decir, aquellas cosas que Dios nos revela, que Dios nos dice, que son sus preceptos, que es su palabra, y que están perfectamente declarados en la palabra, en su Biblia, en la Biblia que conocemos, ¿sí? Entonces nosotros cuando buscamos y queremos saber, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Pues nos tenemos que ir a la Biblia. No hay de otra, hermano. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Sí. Pues lee la palabra. Pues que no es más fácil así, que ore por mí. No. Bueno, sí, pero no. O sea, no es correcto, hermano, porque uno se equivoca. ¿Sí? Hace muchos años, ya te conté ese testimonio, te lo voy a contar así rapidito. En el año 1998, ya hace un par de años, no, muchos años. Wow, bueno. En 1998, yo estaba estudiando el segundo año de mi especialidad. Segundo año, son 4 años, estaba en el segundo año. Pero yo estaba tan lleno de Dios, no es que no lo tenga ahorita, nada más que en aquella época no tenía discernimiento, ¿sí? Y yo dije en mi corazón, Señor, quiero servirte más. Y voy con un hermano y le digo, hermano, quiero servir más a Dios. Y este hermano, ¿qué crees que me dijo en su gran revelación? ¿Qué? Pues renuncia a tu estudio. ¿Sí? Pues sí. ¿Quieres servir más? Sí. ¿Amas a Dios? Sí. Pues ahí está, entonces, pues renuncia. Y yo dije, no, pues sí, tienes razón, voy a renunciar. Y estuve a nada, hermano, de renunciar a mi carrera. Todavía fui a una entrevista no sé si todavía existe, el Ministerios de Amor, que es una asociación civil cristiana que estaba ahí en el centro y ayudaba a niños de la calle, mujeres violadas o violentadas, o sea, niños que sufrían. Entonces yo fui a hacer una entrevista ahí a Ministerios de Amor, porque iba a renunciar. Dije, pero si voy a renunciar tengo que servir. Pero en lugar de servir en mi iglesia, pues me fui para allá. ¿Ves cómo cometemos? Bueno, perdón. Entonces fui, ¿vale? Pero después en la iglesia fue cuando llegó Pastor Ruiz y Pastora Vivi.
tuvo que salir Pastor Alfredo a Argentina, llega Pastor Luis y Pastora Vivi. Yo estaba en esa transición de renunciar. Pero había algo en mi corazón y le pedí consejo a Pastor Luis. Pastor Luis, a ver, las cosas están así. Y él me dijo palabras muy claras, me dijo, bueno, ¿ya vas a renunciar? Digo, sí. Y me dice, ¿ya Dios te lo dijo a través de la palabra? Y yo, ¿de qué hablas, Willis? No, simplemente es un deseo de mi corazón. Y él me dijo, nunca voy a olvidar el consejo de mi hermano. Me dijo, bueno, si Dios no te ha confirmado a través de su palabra que tienes que renunciar a todo lo que has hecho hasta ahora, si Dios no te lo ha confirmado, mi consejo, no renuncies. Y yo, híjole, fue tremendo. Porque después ya me metí a la palabra, empecé a leer y efectivamente Dios me respondió. Y la respuesta de Dios es que no renunciara. Y ahí pude entender esto que te estoy diciendo. ¿Sí? Qué bonito se escucha, ¿no? De que todos renunciemos a cosas y Señor, te amo y te sirvo. Y que claro, que si está en la voluntad de Dios va a suceder. Pero hay veces que debemos entender en la palabra lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nada más te adelanto esto, ¿sale? Porque la voluntad permisiva de Dios y la voluntad decretada o revelada tiene que ver con su palabra. ¿Sí? Si hay cosas que queremos conocer de nuestra vida, nuestra familia, nuestra sociedad, qué es lo que Dios tiene, pues tenemos que ir a la palabra, hermano, definitivamente. ¿Sí? Claro, Dios puede revelar cosas de otra manera, claro que puede, porque Dios así es. Pero para nosotros, en lo general, la voluntad de Dios revelada o perceptiva es su palabra. Su palabra. ¿Sí? ¿Quieres conocer su voluntad? Tenemos que irnos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, Dios siendo tan amoroso y tan bueno que es, que Él nos advierte. ¿Sí? Esta es mi voluntad. Pero en esto que Dios revela su voluntad, todavía nos dice, ¿la puedes hacer o no la puedes hacer? Si haces mi voluntad, pues va a haber bendición por parte de Dios. Pero si tú decides no hacer la voluntad de Dios, pues también va a haber consecuencias. ¿Sí? Y Dios se lo dijo al pueblo de Israel. Decide entre la vida y la muerte. ¿Sí? Entre lo bueno y lo malo. Así le dijo Dios al pueblo de Israel. ¿Sí? Dios se lo dijo a través de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la voluntad revelada de Dios para el pueblo de Israel y por supuesto también para nosotros. ¿Sí? Y de nosotros depende poder cumplir esto. Vamos a regresar a Génesis, hermano, a Génesis 3, porque esto es muy claro. Génesis 3, vamos a leer. Bueno, en la primera parte es cuando Dios le dice a Génesis 2, le dice a Adán y Eva, ¿sí? Los pone en el huerto, les expone el árbol, ¿sí? De la vida eterna y el árbol del bien y del mal o de la sabiduría. Y Dios le dice a ellos dos, de este árbol, ¿qué? No comerás. Esa era la voluntad de Dios. De este, no. De todo lo demás, sí. Pero viene la advertencia. Ahorita lo vamos a leer. Porque si comes de este, ciertamente ¿qué? Ahí está. O sea, Dios es claro, hermano, en expresar su voluntad. Dios es muy claro. Vamos a leerlo.
Una vez que ellos comen, ¿sí? Versículo 8, 3:8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comeréis? ¿O que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hasta ahí. Ya conocemos la historia y el contexto de esto. A veces yo he escuchado hermanos que dicen, bueno, si ya Dios sabía que Adán iba a comer, o Eva, pues ¿por qué no le impidió? A ver, si Dios es tan poderoso y si Dios es tan, que sabe todas las cosas, a ver. ¿Por qué no? Ya Dios ya sabía. Por eso hay una palabra que dice sobre advertencia, no hay engaño, ¿no? Por eso Dios en su voluntad revelada, Dios le dijo a Adán y Eva, de todo árbol puedes comer, pero de este único, no puedes, ¿sí? Porque vas a morir. Y ellos, con el engaño de Satanás, comen, ¿sí? ¿Por qué Dios, si sabía que iban a comer, por qué Dios lo permitió? Porque dentro de la voluntad permisiva de Dios, es la forma en que Dios conoce el corazón del hombre. Igual que cuando estamos con los hijos, fuimos hijos nosotros, ¿no? Que te dice tu mamá, no juegues en la sala, porque si no vas a romper la lámpara o lo que tú quieras. ¿Cuántas veces no recibiste esa advertencia? No juegues, no hagas, porque entonces, ¿y qué hacías tú? Pues hasta parece que decían hazlo, ¿no? Porque así es el corazón del hombre. Ahí está la voluntad permisiva del papá, advirtiendo y diciéndole al hijo, no lo hagas, porque si lo haces, pues va a haber un castigo. Y el niño, pues él decide, no va a pasar nada. Pasa. Pues con Dios es lo mismo. Dios advirtió al hombre, de no puedes comer, porque vas a morir. ¿Sí? Y en la voluntad permisiva de Dios, Él estaba viendo que el hombre decidió desobedecer. ¿Sí? Y por eso el hombre fue castigado, porque Dios le dijo, ciertamente si comes vas a morir. Pero todavía Dios le dio una oportunidad al hombre. Cuando Dios ya sabía que el hombre había transgredido el mandamiento, todavía Dios, bien buena onda, va Adán, Eva. ¿No? Bueno, chifló, ¿no? Pero, ¿dónde estás? Adán. Y dice, ¿qué hizo Adán? Se escondió. O sea, todavía Dios, Adán, conociendo cómo es Dios, en su perfección, en su omnisciencia, omnipotencia, todas las virtudes de Dios, Él se esconde. ¿Sí? ¿Por qué Dios hizo esto? O sea, ¿por qué Dios fue a buscar a Adán? ¿Y por qué Dios le dice y le pregunta a Adán, ¿acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? O sea, Dios todavía le da la oportunidad al hombre ¿de qué? De arrepentirse y de aceptar su culpa. ¿No? ¿Te dije? ¿Y qué fue lo que responde Adán? La mujer que me diste. O sea, yo no, pero pues ella me dijo y pues yo no sabía, pues yo estaba viendo los animales. Ay, sí. Y dio y comí. Se justifica exactamente lo que hacemos nosotros, hermano. Cuando pecamos, ¿qué hacemos? ¿Lo aceptas de inmediato? A veces sí, a veces, la mayoría creo que no. O sea, justificamos. Es que no es así, es que
No, es que no era mi intención hacerlo. Bueno, pero lo hiciste, sí, pero es que, pues ya sabes la necesidad, pues no gano mucho dinero y pues lo vi y pues ¿qué es tanto? Es tantito. Hasta se ve que tengo experiencia, ¿verdad? Pues sí tengo experiencias de cosas desagradables y malas que he hecho. Pues porque así es el corazón del hombre, hermano. ¿Sí? Por eso la voluntad permisiva de Dios, hermano. A veces Dios permite cosas en tu vida que sucedan, pero no es porque Dios quiera que sucedan, sino porque tú estás decidiendo salirte de la voluntad revelada de Dios. Dios te dice no robes, ¿y qué vas? Y robas. Dios dice no mientas, y vas y mientes. Dios dice no seas infiel, y somos infieles. ¿Sí? Dios dice perdona, y tú no perdonas. ¿A quién le ha pasado eso? Pues a todos, ¿no? ¿O quién no? Pues todos, ¿por qué? Porque el pecado, hermano, el pecado que hay en nosotros, en nuestro corazón, siempre va a ir en contra de la voluntad de Dios. Siempre, siempre, siempre. Nuestra voluntad, que no es la voluntad de Dios, pero que está contaminada con el pecado, ¿sí? Pues siempre va a ir en contra de lo que Dios dice de forma natural. Por eso cuando tú le dices a un joven, a tu hijo, a una persona, eso no está bien, ¿qué te va a decir el hijo, la persona? ¿No? Ay, pues tú porque ya estás viejo, pero pues yo estoy chavo. ¿Sí o no? Cuando estaba más joven, más joven, ¿eh? Sí, estaba más joven. Cuando apenas era cristiano, a los 24 años, a mí me ha gustado, bueno, siempre me ha gustado bailar. Siempre. Pero antes de conocer a Cristo, pues bailaba, iba a las fiestas, iba a la zona rosa, a antrillos. Y me gustaba el baile, ¿sale? Y cuando me hago cristiano, cuando yo decido, porque acercarse a Dios también es una decisión, acercarme al Señor y Él me acepta como su hijo, pero todavía queda la carnota, ¿no? O sea, todavía me gustaba bailar. O sea, soy cristiano, amo a Cristo, pero pues si se avientan una buena cumbia, salsa, pues sí me la chuto, ¿no? Entonces había en mí, hermano, un conflicto, porque yo decía, soy cristiano, amo a Cristo, pero pues también me gusta bailar. Y yo mañosamente dije a algún hermano, o no sé si lo discerní, si encuentro un versículo en la Biblia donde diga, Ricardo Moya Martínez, no puedes bailar salsa ni cumbia ni nada, dejo de bailar. Pues obviamente no encontré ese versículo, ¿no? Pero en verdad era un conflicto en mí, hermano, era un conflicto. O sea, Señor, pues me gusta bailar, pues. Y yo no lo veía mal. O sea, yo. Fíjate, ¿eh? Y Dios me responde con su palabra. ¿Sí? O sea, Dios desnudó mi corazón y la intención. Y pues resulta que a mí me gustaba bailar de joven, 20, 22 años, 20 años. No porque fuera el baile en sí, sino porque Él me mostró que a través del baile yo lo hacía con la intención de conocer mujeres. Y pues con el baile pues es un tipo de seducción, ¿no? Y entonces yo hacía esto. No, Dios me puso un coco tremendo. Porque me dijo, ¿cómo bailas? Pues así, ¿no?
Pero yo hacía esto. No lo hagan los jóvenes, por favor. Entonces estábamos así agarrados de la mano. Entonces yo, de forma maliciosa, hermano, agarraba mis dedos y buscaba entrelazar mis dedos con los dedos de la mujer. Y si yo encontraba esa respuesta, ¿qué significaba? O sea, aquí hay algo, ¿no? Y después, pues, estás agarrando de la cintura, pues das vueltas, y de repente en una vuelta, ¡ay, perdón! ¿No? Te juntabas más. No lo hagan, por favor. Bueno, con tu esposa hazlo, lo que quieras. Ahí sí se puede todo. Bueno, ese es otro tema aparte. Y entonces yo usaba el baile con la intención de, pues, de conocer mujeres, seducir mujeres. Y aquella época sí era sacar tu teléfono. Ay, ¿me das tu teléfono? Y ahí una servilleta. Que no había celulares ni nada, ¿no? Y en cada fiesta que iba, pues esa era mi estrategia. Nada más era luego para hacerle ahí al que saqué 1 o 2 números y ya, ¿no? Mi orgullo de hombre. Pues porque en aquella época pues no tenía dinero, no tenía nada, o sea que pues tampoco me servía de mucho tener el teléfono, pues porque no podía invitar a ningún lado, ¿no? Gracias a Dios que no tenía, nada más tenía para los pasajes en aquella época. Entonces Dios me reveló la intención de mi corazón. ¿Sí? Con Adán y Eva, Dios reveló o quería conocer su corazón. Por eso Dios le pregunta a Adán, ¿sí? ¿Dónde estabas? ¿Comiste? Y era su oportunidad de Adán de reconocer su pecado. Si Adán hubiera dicho, Señor, sí comí, perdóname, a lo mejor la historia hubiera sido diferente. Pero no lo hizo. Se escondió y le echó la culpa a su mujer. Y la mujer pues le echó la culpa a Satanás. ¿Y el resultado qué fue de eso, hermano? Pues el castigo. Por eso sobre castigo no hay engaño. Digo, ¿cómo? ¿Cómo dije? Ah, sí. Bueno, eso tú ya tú lo sabes. Castigo no hay engaño. ¿Qué acabo de decir? Bueno. Entonces en la voluntad revelada, hermano, es aquí donde está la clave para nosotros como creyentes. ¿Sí? Porque en la voluntad revelada o perceptiva de Dios, entonces Dios sí nos enseña todo lo que Él quiere que sepamos de Él. Todo. Literalmente todo, cualquier circunstancia de mi vida, de mi familia, de lo que sea, en la voluntad de Dios viene plasmada en su palabra. Y por eso la palabra de Dios es tan clara, hermano, tan clara en su voluntad, que Dios dice, o Dios nos da, no que Dios nos dé, más bien está en nosotros decidir obedecer o decidir no obedecer. Pero si decidimos no obedecer, entonces ¿qué va a haber? Consecuencias. Va a haber consecuencias. Pues así es. Y a veces, como hijos, no nos gusta esa parte, ¿no? De ser castigados o tener consecuencias de algo. Cuando ya se nos había advertido. Cuando ya se nos había advertido. Te dije que no lo hicieras. Pues la consecuencia, hermano, tiene que venir. Irremediablemente. Sabemos que Dios no castiga. ¿Sí? Sí castiga, pero en realidad en la mayoría de nuestra vida son consecuencias de malas decisiones. Pero Dios ya las reveló en su palabra, hermano. Por eso Dios dice, decide. Al pueblo de Israel, en todo tiempo Dios le decía,
¿sí?, en su amor infinito hacia el pueblo de Israel. Esta es mi voluntad, tienes que hacer mi voluntad. Si te alineas a esto, bendición y gracia sobre tu vida, pero si tú decides desobedecer, alejarte y dejarme, pues consecuencias también va a haber de eso. Por eso en la voluntad de Dios, hermano, tenemos que entenderla para poder contextualizar nuestra vida y qué es lo que verdaderamente está pasando alrededor de nosotros. No podemos decir, es que pues por Dios estoy así, o por ser cristiano acepto mi vida de miseria. ¿No? Porque a lo mejor son consecuencias de tus malas decisiones aún siendo cristiano. ¿Sí me explico? Que eso te lo voy a decir en otra parte, ¿sí? Entonces, hermanos, son 3 tipos desde el punto de vista didáctico de voluntad de Dios. La voluntad, ¿cuál? Soberana de Dios. Porque Dios puede, quiere y tiene el poder para hacerlo. Y no necesariamente lo tiene que revelar. Señor, ¿por qué? No. Si la ciencia no lo puedo revelar y te lo preguntas tú, ¿no? Bueno, un ejemplo, ¿no? La otra voluntad, ¿cuál es? Permisiva. Dios permite ciertas cosas, incluso cosas que son de sufrimiento, de dolor, pero con un propósito mayor. ¿Sí? Dios también lo tiene que revelar en ese sentido. ¿Sí? Y la voluntad revelada de Dios. Y la voluntad revelada es lo que viene en su palabra. Y en la voluntad revelada, hermano, ¿sí?, Dios nos dice, hazlo, obedece, alíñate a mi voluntad, así como Adán y Eva. ¿Ves este fruto? Sí. Pues de ese no puedes comer, pero de todo lo demás sí puedes comer. Pues Dios nos dice igual en su palabra. ¿Ves esta palabra? Sí. Pues alíñate a esta palabra, que es mi voluntad. Si te alineas a la palabra, bendición vas a encontrar en tu vida. Si no te alineas a mi voluntad y decides hacer tu voluntad, pues consecuencias vas a tener. Por eso, hermano, es muy importante que conozcamos la palabra y podamos discernir con claridad si lo que está pasando en nuestra vida, en tu vida, con tus hijos, en nuestra sociedad, es porque si verdaderamente Dios lo quiere. Y te apuesto que en un 90% son más bien malas decisiones. Son consecuencias de cosas que hemos decidido aún en Cristo, que van en contra de su palabra, pero aún así decidimos hacerla. Ya más para terminar rápido, hay una amiga enfermera que me llevó a su hija para llevar a su embarazo. Pues sí, órale, su hija. Jovencita, 19 años, se embaraza. Le empiezo a llevar a su embarazo, todo bien. Se me pierde 2 meses, no fueron a consulta 2 meses. Y cuando la vuelvo a ver, todo complicado. ¿Y qué pasó en 2 meses? El bebé dejó de crecer y dejó de subir de peso. Yo dije, chirrión, pues esto no está bien. Y se la mando a un amigo que es ginecólogo, pero especialista en medicina fetal. Y le digo a mi amiga, a mi enfermera, ¿sabes qué? Esto yo ya no lo puedo ver. Esto requiere algo mayor, alguien que sepa más. Y sí, se la mandé, la vio. Sí, tiene algo que se llama retardo en el crecimiento. O sea, el bebé dejó de crecer, dejó de subir de peso. Pero dentro de lo que cabe está bien, pero sí era una pelotita este pelo. El bebé así chiquititito. Y me dice mi amigo, dice, pero pues dale 2 semanas, 3 semanas, prográmala y saca ese bebé. Y yo, híjole, ¿seguro? Dice, sí, dale maduradores pulmonares y ya lo puedes sacar. Dije, bueno, ok. Y después llega mi amiga y me dice, con la paciente,
doctor, es que yo le tengo mucha confianza, yo sé cómo es usted, pues yo sé que en sus manos todo va a salir bien. Digo, a ver, déjela reviso. Igual un bebé chiquitito, no creció, no nada. Lo medía por ultrasonido y por peso me daba 1 kilo 900 gramos. Yo dije, no, y le dije a la enfermera, a la mamá, bueno, a la mamá de la paciente, le dije, mire, pues yo la puedo operar, pero operándola y una vez cortando el cordón umbilical, yo ya no sé qué hacer, porque yo no manejo bebés, yo veo embarazadas. Y si ese bebé se complica, va a estar fuera de mi alcance. Porque ella va a ser una cesárea como cualquier cesárea, pero el bebé no, es un bebé complicado. Y le di como opción. Digo, ¿por qué no va a la raza? La raza, 3er nivel, hospital, de lo mejor que hay. Y no quería. Y le digo, por favor, vaya. Digo, es más, mañana vaya. Y me hizo caso. Y la detuvieron. Y la operaron. Y se quedó internado el bebé. Y me dice, ay, qué bueno que me dijo eso. O sea, qué bueno que me dijo que fuera. ¿Sí? ¿A qué voy con esto, hermano? ¿Sí? Para discernir un poco. ¿Sale? Pues porque al final de cuentas, hermano, yo podía haber dicho, ay, sí, el Señor tiene control de todo. Señor, bendice este bebé, no pasa nada. Es bien que soy cristiano, ¿no? Porque así somos, ¿sí o no? No pasa nada. Dios tiene control, sí tiene control, pero cuando tomas buenas decisiones, cuando te alineas a las circunstancias, si estoy viendo que es un bebé que está mal, enfermo, y dices que me dijo su compañero que todo está bien, pues sí está bien porque el bebé está así, no tiene ningún esfuerzo, está calientito, está recibiendo lo que necesita, pero en el momento en que salga ese bebé y que sobreviva sobre sus propios medios, es donde vamos a saber. Y te digo esto, hermano, porque yo pues lo discerní, y Señor, ¿qué hago? Y, pues estás viendo, ahí no requiere de mucho de dónde escoger. Dije, no, vámonos para allá, ¿vale? Porque a veces las cosas son tan claras, hermano, tan claras que ya sabemos lo que se tiene que hacer. Pero a veces si hay una mala intención en el corazón, echa todo a perder. Por ejemplo, si yo hubiera decidido, sí, lo opero, le cobro tanto, echo a la bolsa unos 10,000 pesitos, lo opero. Porque esa era mi opción. Y sí, estaba lana. ¿No? ¿Necesitas dinero o no? Sí. Entonces siempre es una opción, salirse de la voluntad. Pero nada más lo pensé, no lo hice. Por eso tenemos que ser muy claros, hermano, como creyentes, como hijos de Dios. Constantemente estamos pensando en si lo hago o no lo hago. Pues mejor no hay que hacerlo y mejor hay que alinearnos a la voluntad. 3 tipos de voluntad, hermano. La siguiente enseñanza que te voy a dar de esto va a ser más específicamente de cómo sé que estoy en la voluntad de Dios. Amén, hermano. Vamos a llevar a cabo la Santa Cena, que es mandato del Señor en su palabra, que es su voluntad. Entonces, para que todos participemos de la Santa Cena, hermano, y como dice la palabra, hay que discernir en el corazón esto que vamos a hacer. Amén, hermano. Entonces, empieza a discernir en tu corazón esta palabra, pero también lo que el Señor dice en su palabra. ¿Sale? Discernir el cuerpo y la sangre de Cristo para que podamos entender pues cuál sea la buena voluntad del Señor. Buena, agradable y perfecta. ¿Crees que esa es la voluntad del Señor? Sí. ¿Sale? Entonces, en obediencia a su palabra, hermano, vamos a participar todos de la Santa Cena. Entonces, cierra tus ojos, hermano, mantente al tanto cuando llegue el pan y la copa.
Y empieza ahí en tu corazón, hermano, a discernir esta palabra, a discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cuáles son los propósitos del Señor en nuestra vida, en su voluntad, en las cosas que hemos hecho, en las malas decisiones que tal vez hemos tomado? Pero sabemos que el Señor tiene gracia, tiene misericordia. Y lo que Dios espera de nosotros es obediencia, plasmada en su voluntad, que es en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en tu lugar, hermano, empieza a hablar con el Señor. En la intimidad que Dios nos ha dado, empieza a discernir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Háblale al Señor, hermano. Y cierne el sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que fue por voluntad del Señor para que tú y yo tuviéramos salvación, y todo hombre que entrega su corazón sea justificado. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor. Señor, entregaste y recuerdo aquella sangre que por mí derramaste. Tu cuerpo es lo que me ha dado una nueva vida, y hoy bebo de tus heridas. Pronto regresarás, anuncia tu sangre, Señor. Tu cuerpo entregaste por mí, hoy como del pan de tu amor. Mi corazón puedes tener, no quiero volver, anhelo estar junto a ti. La última cena tomaste, la última cena tomaste, y yo puedo hacerlo también. Un nuevo pacto es en lo que descanso, espero confiado, examina toda mi vida, quita lo que no quieras, tu cuerpo es lo que me ha dado una nueva vida, y hoy bebo de tus heridas. Pronto tú regresarás, anuncia tu sangre, Señor. Tu cuerpo entregaste por mí, hoy como del pan de tu amor. Mi corazón puedes tener, no quiero volver, anhelo estar junto a ti. La última cena tomaste, y la última cena tomaste, y yo puedo hacerlo también. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Padre Santo, bendito Dios,
obedeciendo tu palabra, Señor, y este mandamiento, Señor, es que discernimos, Señor, que hayas entregado tu cuerpo en la cruz, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tu voluntad perfecta, Señor, así lo estipulaste, Señor. Que el hombre, Señor, para tener salvación, Señor, iba a ser a través de tu Hijo, Señor, a través de muerte y muerte de cruz, bendito Padre. Gracias, Señor. Ponemos en nuestro corazón, Padre, que si somos salvos es por la muerte de nuestro Señor Jesús. Gracias porque Él tuvo la disposición en obedecerte, bendito Padre. Discernimos con claridad en esta mañana, Señor, ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra una vez y para siempre. Gracias, mi Cristo. Gracias, Señor, porque decidiste ir a la cruz por mí, Señor bendito. Gracias porque tu cuerpo, Señor, fue entregado, Señor, para justificar mis pecados, Señor, y mis transgresiones, Padre. Te alabamos y te bendecimos y te reconocemos como nuestro Salvador en esta mañana. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros pensamientos, palabras y acciones, Señor, si te han ofendido, Padre. Perdónanos, Señor, y darnos, Señor, discernimiento para obedecerte, bendito Padre. Te reconocemos, Señor bendito. En el nombre de Jesús, puedes comer del pan, hermano. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre Santo, Señor, gracias, mi Cristo, por tu sangre preciosa, sin pecado, Señor, sin mancha, Padre. Una sangre pura, bendito Padre Celestial. Por eso se cumple lo que dice, Señor, que fuiste el Cordero inmolado, Señor. Un Cordero sin mancha, Señor bendito, para llevar el pecado de todos, de toda la humanidad, Señor bendito, en esa cruz. Gracias por ese nuevo pacto, Señor, de salvación, Señor, para nuestra vida. Lo recordamos, nos gozamos, Señor, hasta que tú regreses, Padre. Hay esa convicción en nuestro corazón, Padre, que nunca olvidemos, Señor, lo que tú has hecho por nosotros y todo hombre, Señor, que decide acercarse a ti, Padre bendito. Bendice, Señor, a mis hermanos, bendice esta iglesia, Señor. Gracias que nunca perdamos, Señor, la dirección, Señor, de tu palabra, Señor bendito, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús damos muchas gracias, Padre Celestial. Amén. Puedes tomar de la copa, hermano. Gracias, Padre bendito. Dios te bendiga, hermano. Pues que tengas un buen domingo y que Dios guarde nuestra vida. Amén.